toda alma, sí, continuando con el tema del alma, toda alma, toda persona, todos nosotros necesitamos un tiempo de silencio. ¿Por qué? Porque hay demasiado ruido a nuestro alrededor. Hay demasiada información que fluye. Y además cada uno tiene muchos quehaceres. Entonces, estamos viviendo en una vorágine constante, aceleradamente. Por eso necesitamos el silencio, aunque sea por un breve tiempo. Es aconsejable tener ese tiempo de silencio cuando todo está quieto, sobre todo en la noche. Pero cuidado, hagámoslo sentados o de pie para no quedarnos dormidos. Porque a veces estamos realmente muy cansados, eso es una verdad. Cuando acallamos la mente y asentamos las emociones, se empieza todo a quedar en reposo, la luz interior del Espíritu Santo comienza a fluir y empezamos a ver lo que Dios quiere que veamos. Por eso debemos procurar esos tiempos de silencio y si no lo podemos hacer en algunas ocasiones, tratamos de hacerlo y no nos fluye, examinémonos si hemos estado hablando de más acerca de alguna situación o de una persona o comentando algo que haga poner la atención sobre alguien o algo que no debería ser, para que no haya entorpecimiento. Cuando callamos delante del Señor, estamos haciendo un acto de reparación y de retorno a Él. Además, el silencio, que es una pausa reflexiva, que tiene que ser humilde, estamos con ello activando la santificación. Sabemos que la palabra santo significa apartar. Entonces nos santificamos apartando un tiempo, un momento, que puede ser muy breve en un principio, luego va a ir creciendo con el ejercicio, para estar en silencio delante de Él. Cuando todo nuestro pensamiento está con plena atención hacia el Señor, podemos oír claramente su dirección. Cuando logramos eso, en la vida práctica, somos capaces de discernir la verdad, la que Él dirige. Y también nuestra inteligencia emocional se eleva y somos capaces de empatizar, somos capaces de contener, de comprender, de ayudar a otros. Esto en lo espiritual nos llena, nos va a llevar a tener acciones de bondad, de compasión, de justicia en nuestro entorno. Solo así, si vamos paso a paso, manteniendo esta comunión con el Señor y esta quietud delante de Él, caminaremos de la mano del Eterno en su voluntad. Nuestra alma debe aprender otro lenguaje, que es el del corazón, y es a través de la oración. La oración es el aliento, es la respiración del creyente. Cuando un creyente no ora, o su oración es insuficiente, está respirando mal, está teniendo problemas de oxígeno, está teniendo problemas de lo vital que es la vida. Cuando nos presentamos sin máscaras delante del Eterno, ni con palabras aprendidas religiosamente, y hablamos desde el corazón delante del Señor, esa oración sube como olor fragante delante de su presencia, porque nosotros somos la ofrenda en el altar, pero además somos el ofrendante.
Cuando dejamos fluir desde el corazón los anhelos del alma, comenzamos a ascender en la escalera de Jacob. La oración es una conexión entre lo infinito y lo finito. Nosotros vamos a ir cambiando, vamos a ir siendo transformados a través de esta oración. Porque cuando se habla en el Antiguo Testamento de el corbán o de la ofrenda, también hay un sinónimo que se eleva. Entonces, cuando nuestra alma va y se dispone en oración delante de Él, está presentándose delante del Padre en el altar como ofrenda, pero a la vez como ofrendante, como sacerdote, oficio y llevo la ofrenda, pero yo mismo soy esa ofrenda en el altar. Si cada uno de nosotros nos convertimos en un hijo de Dios que aparta tiempo diariamente, que puede empezar por 15 minutos, poco a poco puede ir alargándose el tiempo, y estar en esa comunión de intimidad con Él, cuando nos reunimos como pueblo, va a fluir el Espíritu de Dios de una manera que Él va a usar esa oración como un arma para las huestes del Eterno, las huestes celestiales que combaten ardientemente contra estos principados y estas potestades y estos dominios que hay en el aire que tienen aplastada a la humanidad en la oscuridad. Nosotros somos esa espada. La oración se transforma en una espada a través de la expresión verbal que abre y ejecuta en los cielos, en los aires, la voluntad del Eterno. Porque la oración puede ser una oración verbal que se expresa. También puede ser una oración que tiene que ser con toda la intención, y también la oración en silencio, que es a través del pensamiento. Porque todo depende de la circunstancia en que estamos en ese momento. Si estamos en un momento frente a una situación de mucha aflicción, en que nos vemos acorralados, podemos orar silenciosamente con intención del corazón, expresar nuestro sentir al Padre, y el Padre se conecta con nosotros y nos guarda, nos saca en victoria. Tenemos que aprender esto, a permanecer en la comunión con el Señor íntimamente, para cualquier minuto que necesitemos una conexión especial, tengamos claro cómo hacerlo. ¿Cómo vamos a combatir con nuestra alma cuando nuestra alma a veces no quiere orar? Está cansada, abatida, no tiene fuerzas. Bueno, a través de los salmos podemos ver que muchas veces el salmista decía: alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo? Tenemos que despertarnos al Espíritu de Dios y tenemos que ordenarle a nuestra alma: despierta alma mía y busca la comunión con el Señor. Necesitas estar a solas con Él. Aparta este tiempo y está en su presencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Una cosa práctica. Tome, antes de orar, cierremos los ojos y consagremos ese momento en la presencia del Señor. Tomamos un versículo de algún salmo, que puede ser, por ejemplo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y lo repetimos una y otra y otra y otra y otra vez, muchas veces, hasta que estamos en completa sintonía con el Espíritu de Dios. Agradecemos al Eterno, nos quedamos en silencio, elevamos nuestra oración y estamos haciendo nuestra parte. Pero si esto nosotros lo aprendemos a hacer en nuestras casas, cuando estamos solos,
cuando no estamos en comunión con el resto de los hermanos. Cuando la iglesia se junte, cuando los creyentes se junten, se puede disponer toda la hermandad allí en el altar y el Espíritu de Dios va a levantar esa oración poderosa que va a mover todo lo que hay en los cielos para traer el reino de Dios a la tierra. Pero tenemos que empezar nosotros mismos, apartando nuestro yo, nuestras inseguridades, nuestras propias necesidades por las necesidades del reino. El Señor nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Todo lo demás será añadido, queridos hermanos. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Pero tenemos que buscar el reino de Dios. Tenemos que buscar la voluntad del Padre. Y nuestras propias necesidades son suplidas por Él, sin que siquiera tú a veces se las menciones, porque Él ya las conoce. Pero Él quiere ver que nosotros, como parte del reino, queremos ejecutar la voluntad del reino en la tierra. Y para eso necesita que nos dispongamos, necesita que estemos allí. Y hay que ejercitarlo individualmente para que cuando nos reunimos como casa, como pueblo, como iglesia, pueda fluir por el Espíritu libremente. El Espíritu tome el control. No haya necesidad de alguien que tenga que coordinar en la reunión, porque el Espíritu Santo nos coordine. Tenemos que practicar. Los discípulos, los primeros discípulos, cuando todavía la iglesia no se había institucionalizado, estoy hablando, después que Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos, los primeros discípulos se juntaban y estaban en esa comunión tan íntima con Él que fluía el Espíritu. Acordémonos cuando Pedro se levanta y empieza a hablar y el Espíritu de Dios llenó todo y convocó a mucha gente de alrededor por lo que estaba provocándose allí. Pero eso no fue una reunión ni coordinada, ni organizada, ni con una liturgia especial. Fue netamente porque los creyentes en ese momento estaban en esa comunión perfecta con el Señor. ¿Estaban siendo perseguidos? Sí, claro que sí, no tenían nada a su favor, todo lo contrario. Pero esa comunión íntima en el Espíritu hacía que sucediera lo que sucedió. Ahora es todo al revés. La iglesia está institucionalizada, tiene sus reglas, tiene su liturgia, tiene todas sus cosas y no se puede alterar. Pero lo que necesitamos es que nosotros, los miembros, nos volvamos a la comunión íntima para que el Espíritu de Dios pueda fluir, para que el Espíritu de Dios pueda mover el cuerpo y pueda traer el reino de Dios a la tierra. Si les gustó, denle like, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan con otros. ¿Quieres tener una vida victoriosa? ¿Quieres tener certeza de que caminas seguro, aunque estén cayendo 1000 a tu lado y 10.000 a tu otro lado, pero a ti no te llega? ¿Tienes esa seguridad? Bueno, tienes que avivar el fuego a través de la comunión. Y eso requiere un ejercicio. Hay que hacerlo. No es automático. No es apretar un botón. No es decir, Señor, esto en el nombre de Jesús y ya. No, querido. En el nombre de Jesús significa que yo tengo que poner toda mi mentalidad, toda mi emoción, toda mi fuerza. Y cada uno tenemos que hacerlo. Y allí va a fluir. Es así. Que tengan un muy buen día.